Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos en este día también en su espacio, su programa Más cerca estoy. Hoy estaremos abordando un tema sumamente importante, un tema cargado de mucha controversia frecuentemente cuando se aborda a la luz de las Escrituras, solo cuando se aborda una porción del mismo, porque difícilmente se aborde todo en su totalidad, pero hoy queremos ver justamente todo lo que aparece sobre las mujeres en las cartas de Pablo. La mujer en las cartas de Pablo, estaremos mirando qué nos dice la Biblia y mirándolo entonces en el contexto general para de una manera correcta interpretarlo y también aplicarlo. Así que será muy interesante el tema de hoy. Tenga lápiz a mano para así poder anotar y hacer como siempre su cadena de versículos con la que pueda responder a cualquier persona que le demande razón de la esperanza y de la creencia que hay en usted. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por la vida, por la oportunidad que tenemos de acercarnos a ti para estudiar tu palabra, también para presentarte cada pedido, cada clamor, cada lágrima que derraman las personas que están en diferentes situaciones que te hemos presentado en este listado, Señor. Tú le conoces, tu misericordia les abarca, tu preocupación y ocupación por ellos es mucho mayor que la que podemos tener nosotros, por eso le colocamos en tus manos. Asiste aún a aquellas personas que se han reportado en estado de inconsciencia prolongado, en estado de coma, y sé tu Señor quien puedas revertir esta condición de acuerdo a tu voluntad. Asiste, Señor, también a aquellos que necesitan tomar decisiones espirituales y requieren discernimiento en esta hora para tomar la decisión correcta. También los que tienen planes y proyectos, los presentamos ante ti, y aquellos que enfrentan situaciones judiciales donde no ven una salida. Gracias, Señor, porque tú tienes 1000 alternativas donde no vemos siquiera una. Nos ponemos en tus manos y rogamos que nos dirijas al estudiar este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez a los amigos y hermanos que ya en este momento pues están conectados para participar del estudio de la palabra de Dios. El primer texto que queremos abordar, donde el apóstol Pablo se refiere a la mujer y presenta alguna consideración, es en 1 Timoteo, la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 2, y vamos a leer de manera especial los versículos 11 y 12. Escuche lo que dicen estos versículos y no parta a la ligera mirando un texto fuera de su contexto, sino que entonces luego iremos a abordar su explicación para entenderlo correctamente. Por eso Cristo ni siquiera nos envió a leer simplemente la Biblia, nos dice escudriñad las Escrituras, y eso haremos. Dice la palabra así en 1 Timoteo 2, 11 y 12. Dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esta declaración para algunos resulta terminal, corren inmediatamente a tomar decisiones, a hacer aplicaciones y provocan situaciones con frecuencia que crean tensión y hasta división en el seno de algunas congregaciones. Pero noten cómo el apóstol Pablo aquí, hablando incluso, ni siquiera presenta una enseñanza que directamente podemos decir es bíblica o tiene un trasfondo en las Sagradas Escrituras, sino que él dice yo no permito, está enfrentando una situación particular allí en Éfeso donde Timoteo era pastor. Timoteo era pastor en Éfeso. Y en Éfeso se estaba dando una situación especial. Era normal en Éfeso que se suscitaran alborotos, controversias, situaciones, y en este caso particular estaba siendo protagonizada por algunas mujeres que, como vamos a ver más adelante, estaban siendo utilizadas por aquellos apóstatas que querían introducir algunas herejías que se mencionan también en la carta aquí de Pablo, por lo que él le habla de manera particular a la mujer, por la condición especial que había en ese momento. Pero noten entonces cómo en Éfeso, repito, se presentaban estas situaciones de alboroto. En el capítulo 19 de Hechos, cuando Pablo llega a Éfeso, donde luego deja a Timoteo como pastor, note la situación que se presentó.
Hechos capítulo 19, y vamos a leer de manera interesante algunos versículos aquí, donde nos dice lo siguiente. Capítulo 19, versículo 23, por ejemplo, de Hechos, dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, acerca de lo que Pablo estaba presentando como la predicación. Todo esto es en Éfeso. Te ve el encabezado del capítulo 19, dice Pablo en Éfeso. Y luego ahí se presenta sobre el capítulo 23 ese subtítulo que dice el alboroto en Éfeso. Luego en el versículo 28 dice: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Era normal el alboroto, la gritería. En el versículo 29 dice: y la ciudad se llenó de confusión. La ciudad de Éfeso se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo, a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y luego en el versículo 32 dice: unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más ni siquiera sabían por qué se habían reunido. O sea, en Éfeso se producían los alborotos, las confusiones, los dimes y diretes, las griterías, sin ningún tipo de explicación, y muchos se involucraban en esas discusiones sin saber por qué o para qué, como está presentando claramente allí la palabra. Pablo está abordando, repito, cuando le escribe a Timoteo, una situación particular que había allí y que estaba siendo escenificada por algunas mujeres que fueron utilizadas por esos que introducían falsas enseñanzas, falsos errores, esos falsos maestros, y entonces por eso le está indicando allí sobre la condición que deben guardar. Pero noten algo interesante con relación a la palabra que significa silencio. Cuando él le dice que guarde silencio, cuando le habla acerca de esto, que no hable, cuando le escribe particularmente a esas mujeres, mire qué es lo que significa realmente esta palabra. No es utilizada solo allí en Timoteo. La palabra es utilizada en los evangelios y en otras partes del Nuevo Testamento, donde la palabra no denota específicamente silencio, sino con frecuencia tranquilidad, descanso, evitar controversia, que era lo que él le estaba indicando. Quería decirle que estuvieran tranquilas, que evitaran la controversia. Lo vamos a ver. Mire, por ejemplo, en Lucas, capítulo 14, Evangelio de Lucas, capítulo 14, en el versículo 4, donde la misma palabra se utiliza en un contexto como el que estamos presentando. Note lo que dice Lucas, capítulo 14, específicamente en el versículo 4. Aquí el Señor Jesús iba a realizar un milagro, lo iba a realizar en sábado, un milagro de sanación, de sanidad, y algunos le argumentaron, pero no es posible hacerlo hoy. Sin embargo, miren lo que dice: pero ellos callaron. Cuando vieron que Jesús estaba determinado, ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. Ese acto de que ellos callaron, en este contexto, notan que está significando que le dejaron, que continuara con la acción que estaba realizando. Y Jesús finalmente pues realizó el milagro. Es el mismo tipo de expresión que aparece allí. También para poner fin a un enfrentamiento como el que estaba suscitándose aquí con los fariseos y Jesús. Mírelo en Hechos capítulo 8, versículo 18. Libro de Hechos, capítulo 8, específicamente, luego de ver lo que nos dice Lucas, podemos ver claramente lo que presenta el capítulo 11 de Hechos, versículo 8. Hechos, capítulo 11, donde Lucas mismo, porque justamente es Lucas el que escribe también el libro de Hechos, así que él de manera consistente vuelve a utilizar la palabra, y en el versículo 18 de Hechos 11, Hechos 11, 18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, había una controversia. Un grupo de los apóstoles, de los creyentes en la iglesia primitiva, no creía, no entendía que los gentiles, los que no eran judíos, podían ser aceptados para salvación en la iglesia. Y al ver lo que el Espíritu Santo reveló y la obra que hizo
directamente en unos gentiles que aceptaron el Evangelio y recibieron el Espíritu Santo, dice que entonces ellos callaron. O sea, decidieron no interferir, que es el espíritu de lo que está diciendo realmente el apóstol Pablo. En este mismo libro de Hechos, capítulo 21, versículo 14, Hechos 21, pero en el versículo 14 también encontramos la misma expresión con la misma actitud. Capítulo 21, versículo 14, dice así: como no le pudimos persuadir, desistimos. Allí la palabra desistimos es la misma que se presenta como hicieron silencio, callaron, o sea, se estuvieron tranquilos, en una actitud de tranquilidad, de reposo. Desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Esta actitud de permitir que siga la obra, de no interferir en lo que está ocurriendo, es el espíritu de lo que realmente está diciendo el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo con relación a la actitud que debían tener las mujeres. Pero es interesante que esto no se le aplica solo a las mujeres, sino también a los hombres, para evitar las controversias, como lo vamos a ver. Pero note cómo la misma palabra no solo significa estar tranquilo, incluso estar en reposo. Eso es lo que aparece en Lucas capítulo 23, versículo 56. Y mire cómo hemos visto la mayor parte de los textos en Lucas y también en Hechos. Lucas, que escribe ambos libros y que también fue compañero y discípulo del apóstol Pablo. Mire lo que nos dice Lucas capítulo 23, versículo 56, donde se usa la misma palabra que se traduce allí como estar en silencio en 1 Timoteo 2, 11 y 12. Dice aquí: y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron. La palabra originalmente allí estuvieron silenciosas, estuvieron tranquilas y descansaron el día de sábado conforme al mandamiento. Es la misma palabra que aparece allí en 1 Timoteo capítulo 2. Así que lo que está indicando no es diciendo que la mujer no puede hablar, no es dando un mandamiento para que la mujer no hable en la congregación, porque eso está claramente, estaría claramente en contraposición con todo el resto de lo que dice la Escritura. Así que claramente le está diciendo que tengan una actitud de evitar la controversia, de estar tranquilas para evitar la confrontación que se estaba dando de manera particular allí en Éfeso, como nosotros podemos ver. Pero como también vemos en 1 Tesalonicenses 4:11, este consejo el apóstol Pablo se lo da no solamente a las mujeres, como se los da allí por la situación que había, sino a todos los hermanos. 1 Tesalonicenses capítulo 4, específicamente en el versículo 11. Mire lo que nos dice la Escritura aquí, hablando el apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses 4:11 dice: que procuréis tener tranquilidad. ¿Notan? Que procuréis tener tranquilidad. Y la palabra es la misma, la que allí se representa silencio. Procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros asuntos y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Estar tranquilo, evitar controversia. A eso se refiere el apóstol Pablo allí en 1 Timoteo 2:11. Y como podemos ver también, este mandato que da el apóstol Pablo también lo replica Pedro. En 1 de Pedro 3:4, en 1 de Pedro 3:4 leemos que allí el apóstol dice que la mujer debe estar adornada no con perlas, oro y piedras preciosas, sino que debe estar adornada de un espíritu afable y también apacible. Hablando acerca de la actitud con la que debe estar para no despertar controversia, no armar las situaciones que se daban especialmente en Éfeso y también en Corinto, como podemos nosotros ver. Y noten que esto, el mismo apóstol Pablo, en la misma primera carta a Timoteo, se lo aplica a todo el mundo. Esto de vivir así tranquilo. Y mire lo que dice 1 Timoteo 2:2. Mira lo que dice allí claramente y a quienes también se lo aplica. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2, dice: oren también por los gobernantes y por todo lo que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente. La misma expresión, quieta y reposadamente, con toda piedad y honestidad,
Así que el mandato, que allí se traduce como estar en silencio y que puede dar a entender hoy en día, lejos del lugar donde Pablo lo escribió, lejos de la situación, del contexto histórico y geográfico que estaban viviendo allí, pudiera interpretarse, si no lo vemos a la luz de los demás pasajes que escribió el mismo apóstol, como que debía estar callada, como que la mujer no debía hablar en la congregación, pero nada más lejos de la realidad que eso, por lo que podemos ver en el resto de la escritura. Vemos, por ejemplo, en la misma Biblia, cómo aparecen diferentes situaciones donde se dan claramente ejemplos de cómo la mujer jugaba un papel activo en la instrucción, en la enseñanza, en el liderazgo de la iglesia. Mira, por ejemplo, lo que encontramos desde no solo el Nuevo Testamento, donde vemos a María, que fue la primera, María Magdalena, en proclamar el Evangelio de Cristo. Fue la primera que recibió la noticia de la resurrección por el ángel y fue la primera que predicó esa gran verdad, sino que encontramos también en Hechos, capítulo 21, versículos 8 y 9, lo siguiente. Hechos, capítulo 21, versículos 8 y 9, mira también lo que se daba en la iglesia primitiva y el papel protagonístico, el papel también de liderazgo que aquí ejercían. Dice así en Hechos 21, 8 y 9. Al otro día, saliendo Pablo el que escribió estaba allí, y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Nota que aún en la labor de profetizar, como profeta en la iglesia primitiva, habían 4 hijas de Felipe. Está hablando del papel de liderazgo, del papel activo, del papel en la enseñanza, en la instrucción que realizaban en la iglesia primitiva las mujeres. Así que claramente lo que estaba diciendo el apóstol Pablo allí, cuando lo vemos en su contexto, entendemos claramente que le estaba hablando a esas mujeres allí que estaban despertando controversias y situaciones en la congregación en Éfeso, donde Timoteo era pastor. A ella le estaba diciendo cómo debían evitar la controversia. En el caso de ella, debían no discutir las situaciones que se presentaban para evitar la situación que se estaba dando de alboroto y que daba mal testimonio en esa congregación. Pero como vemos aquí, desarrollaron las mujeres un papel activo de instrucción, de enseñanza, de liderazgo en la iglesia. Varias de las iglesias que funcionaban incluso en las casas, donde Pablo les escribe la iglesia que funciona en la iglesia, en la casa de fulana, normalmente era presidida por una mujer, sin ningún tipo de problema, aún en el tiempo que se escribió. En Filipenses, Pablo también menciona a otras mujeres que estaban jugando un papel de liderazgo y que predicaron junto con él el evangelio. Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Mira lo que vemos aquí en la palabra, libro o carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice la palabra: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Está dando este consejo a estas 2 mujeres líderes en la iglesia primitiva. Y dice el verso 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Nota que estas mujeres estaban mano a mano con el apóstol Pablo en la actividad de la predicación activa del evangelio, en la proclamación pública del evangelio estaban estas mujeres, y él le dice aquí, asimismo te ruego también a ti, que compañero fiel, que ayudes a estas mujeres que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Él estaba seguro que por el papel preponderante, activo en la predicación, en la enseñanza del evangelio, estas mujeres, este equipo completo que predicó junto con él, su nombre estaba inscrito en el libro de la vida. Y no era para menos, porque en la Biblia encontramos en el libro de Hechos, donde Lucas otra vez presenta el cumplimiento de una profecía, donde incluía tanto a los hombres como a las mujeres para esta labor en la dirección de la iglesia. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18. Libro de Hechos, importante porque aquí hay un reflejo de lo que ocurría en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18. Cumplimiento de una profecía que fue dada por el profeta Joel.
Y ahora nota lo que dice. Y en los postreros días, dice Hechos 2:17, en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Nota, los hijos y las hijas sin distinción serían profetas. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos tendrán sueños. De cierto, dice el versículo 18, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, siervos y siervas, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Claramente está indicando lo que luego expresa el propio apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas, en Gálatas 3, 27 al 29, donde dice que ya en los asuntos espirituales, en lo que tiene que ver con la obra de Dios, Dios no hace distinción entre hombre y mujer, entre esclavo y libre, no hace diferencia entre griego y judío, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y por eso el Señor utiliza tanto a uno como al otro para el avance de su obra, para el avance del Evangelio. Sumamente importante. Luego encontramos en 1 Corintios capítulo 11, versículos 11 y 12, otra de esas enseñanzas de Pablo que ha despertado también algún tipo de controversia por ser mal aplicada, mal comprendida. 1 Corintios capítulo 11, versículos 11 y 12. Nota lo que encontramos allí en la palabra. Dice así, hablando el apóstol Pablo, 1 Corintios 11, 11, dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Tiende aquí a buscar justamente ese equilibrio del que estábamos hablando, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Así como Eva fue sacada del hombre, pero entonces el hombre nace de la mujer. Así que nota cómo está hablando acerca de una interdependencia. Y claramente esto está en un contexto que, como te decía, ha despertado frecuentemente controversia, porque es en el contexto donde Pablo dice que la mujer debe usar algún tipo de velo cuando está en la congregación. ¿A qué se refiere esto? Lo vamos a ver en breve, porque la Biblia explica todo y tiene también el contexto tanto cultural como histórico en el que esto estaba ocurriendo. Sumamente interesante. Pero podemos ver cómo esta costumbre, esta cultura, es como otras que se sitúan de manera temporal, regional o cultural. Por ejemplo, hay culturas que, siguiendo lo que ocurrió con Moisés allí en Éxodo capítulo 3, donde el Señor le dijo, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en que estás es un lugar santo. Hay culturas, hay iglesias donde para usted entrar tiene que quitarse los calzados. Es una señal de reverencia para poder entrar a ese templo. Sin embargo, las demás culturas no es así. Usted no demuestra reverencia con esto. De hecho, hay otros lugares donde si usted se quita los calzados en la congregación, está siendo irreverente. Para que note cómo algo que en una cultura, en un lugar, en una región puede significar algo, o en una época no necesariamente en el resto. Y podemos ver incluso cómo estas prácticas varían con el tiempo y también con el lugar. Por ejemplo, el uso del velo, propiamente dicho. En Génesis capítulo 38, versículos 14 y 15, mire quiénes usaban el velo en ese tiempo, en el tiempo patriarcal. Capítulo 38 de Génesis, vamos a ver lo que nos dice allí y sorpréndase al notar quiénes usaban el velo para esa época. Capítulo 38, versículos 14 y 15 de Génesis. Dice, entonces se quitó ella sus vestidos, los vestidos de su viudez, está hablando de Tamar, y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naín junto a Timnat, porque veía la situación y que no era dada en matrimonio. Y la vio Judá y la tuvo por ramera. ¿Por qué la tuvo por ramera? Por el velo que traía. Porque en esa época, en la época patriarcal, el velo lo usaban las prostitutas. Nota cómo lo que en la época patriarcal representaba un atuendo de la prostitución, en la cultura de los corintios específicamente, ni siquiera en todo el cercano oriente,
del tiempo en que Pablo predicó el Evangelio, sino específicamente en Corinto. Entonces allí había una cultura de que el respeto, cuando la mujer estaba en público, debía exhibir el velo, algo temporal, local, contextualizado históricamente, pero no solo se quedó allí en la época patriarcal, que representaba o era una indumentaria de lo que eran las prostitutas, sino que también nosotros encontramos de manera interesante que hubo otros momentos, cuando otros tiempos, en los tiempos de Ezequiel, por ejemplo, donde quienes usaban el velo eran quienes practicaban la hechicería y la magia. Las mujeres que practicaban la hechicería y la magia en tiempo de Ezequiel eran que lo usaban. Mira cómo lo dice en Ezequiel capítulo 13, versículo 18. Ezequiel capítulo 13, versículo 18. Mira qué interesante, por eso no podemos partir a la ligera cuando vemos una declaración sin ver el contexto mayor y sobre todo lo que dice la Escritura. Por eso repito, Cristo no dijo lean superficialmente, le dijo escudriñen. Y eso es lo que debemos hacer en el nombre de Cristo, para no llegar a confusiones. Ezequiel 13, versículo 18 dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas mujeres que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. Versículo 21. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano. Versículo 23. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano. El velo era usado para prácticas idolátricas, hechiceras y de magia por las mujeres en el tiempo de Ezequiel. Vea cómo varía una costumbre en el tiempo, en el espacio, en la cultura, en fin. En tiempos de Salomón, es interesante ahora lo que vamos a ver, en tiempos de Salomón las novias usaban un velo transparente, lo que se da hoy en día en muchas culturas, también en ocasión de la boda. Las novias usaban uno de manera transparente, translúcido. Mira cómo dice Cantares, capítulo 4, en el versículo 3. El libro de Cantares, escrito por Salomón, en el capítulo 4, verso 3. Interesantemente, esto es lo que presenta la Biblia, cómo fue cambiando esta práctica. Dice, tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. ¿Nota? Dejaba ver su rostro aquí claramente, este velo que utilizaba la novia. Y en el capítulo 6, versículo 7, también de Cantares, dice, como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo. Así le habla a la novia Salomón de manera interesante. Así que un velo que cubriera el rostro era algo que cambiaba según la cultura, quién lo utilizaba, desde una época patriarcal donde era utilizado por la prostituta, hasta algo mágico, hechicero, que lo utilizaban en los días de Ezequiel, algo que lo utilizaba la novia de manera permanente, no solo como ahora la boda, de manera permanente en el tiempo de Salomón. Y cambios se operaron de manera dramática en esa práctica y esa creencia. Y en los días de Pablo, especialmente en Corinto de manera particular, ahí entonces era una señal de respeto cuando la mujer estaba en público. Pero vemos también que ni siquiera un velo como se conoce hoy en día en ciertas culturas, como el velo completo que cubre toda la cara que utilizan las mujeres musulmanas en el mundo islámico, eso era algo totalmente desconocido por Israel en los tiempos bíblicos. Y es algo que hoy se usa en una religión, en una cultura para ver. En cambio, el hombre, en los tiempos bíblicos, también a lo largo de la historia, en el hombre, el velo que cubriera su rostro representaba luto y muerte. Luto y muerte representaba para el hombre lo que tenía que ver con el velo. Tenemos dos ejemplos en la Biblia, dos ejemplos interesantes que podemos nosotros ver, donde describe que en el hombre ese velo culturalmente en algún momento de la historia representó luto. Libro segundo de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Libro segundo de Samuel, capítulo 15, en el versículo 30. Nota lo que dice la palabra. Capítulo 30 del libro segundo de Samuel, específicamente
Veamos lo que ocurrió con David. En tiempos de David, esto fue lo que ocurrió. David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. Esto fue cuando murió su niño, el hijo de Betsabé, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Nota que había una cultura de que el hombre se cubría la cabeza si estaba de luto, como lo estaba David allí llorando, incluso iba también descalzo. En el hombre representaba luto. Y un último ejemplo en ese sentido, Esther capítulo 7, versículo 8. Esther en el capítulo 7, nota lo que nos dice el versículo 8, cómo el velo llegó a representar en el hombre luto o muerte. Esther capítulo 7, específicamente el versículo 8. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho de la reina Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi presencia? Y al pronunciar el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Ya eso representaba muerte, luto. Estaba indefectiblemente la sentencia sobre él cuando el rey pues pronunció este tipo de palabras. Noten entonces cómo esto variaba de una cultura a otra. Uso de velo no es algo que la Biblia prescribe de manera general para los creyentes como un mandamiento, como una norma que trasciende el tiempo, que debe aplicarse en todo lugar. Por eso vemos que solo Pablo lo dice, y lo dice para un lugar específico, en un tiempo específico, donde representaba decencia, y donde no tenerlo en ese tiempo entonces representaba lo que en la época patriarcal representaba llevar el velo, que era la prostitución. Así que nota cómo todo esto varía en forma tan gráfica, y no debemos tomar por eso esas pinzas de manera pues aisladas, esos textos fuera de contexto, para querer aplicarlo en el día de hoy, como algunos incluso han hecho religiones, solamente por esa práctica, por diferenciarse de otros que no lo utilizan, y ellos querer aplicarlo en nuestros días, lo cual lo que realmente hace es el ridículo en un tiempo, en una época y en una cultura donde nada de eso es mandatorio, y donde incluso va en contra de lo normal. Encontramos en la Biblia claramente cómo Dios utiliza de manera tan interesante lo que tiene que ver con el papel, los dones y el trabajo de la mujer dentro de la iglesia. Vemos a María, la profetisa, en tiempos de Moisés. En Éxodo capítulo 15, versículo 20, encontramos que María, como profetisa, tomó el comando de un grupo para comenzar a alabar a Dios en toda la congregación. Es interesante lo que hizo entonces María profetiza en aquel momento, y estamos hablando no ni siquiera del Nuevo Testamento, estamos hablando del siglo XV antes de Cristo, y ya Dios no hacía diferencia ni siquiera para esa labor tan sagrada como lo es el de profeta, y llamó como profetisa a María, la cual profetizó claramente. En Jueces, María, la hermana de Moisés, estamos hablando. Algunas versiones dicen Miriam, María, la hermana de Moisés. En Jueces 4, versículo 4, también encontramos que Dios utiliza de manera extraordinaria en la conducción, en la dirección, como profetiza, como jueza y como gobernadora de Israel, con todas esas funciones, podríamos decir, de manera plenipotenciaria. Utilizó el Señor durante ese tiempo a Débora, la profetisa. Allí en Jueces capítulo 4, versículo 4 hasta el 16. Y vemos algo con relación a lo que desempeñó esta valiosa mujer en tiempo justamente de los jueces. Nota lo que nos dice la palabra en Jueces capítulo 4. Temprano en la era de los jueces vemos este trabajo extraordinario que realizó esta mujer. Dice así, Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Nota cuántos detalles se está enfatizando aquí acerca de esta mujer que llegó a gobernar a Israel. Estamos hablando de una época tan próxima a los patriarcas, la época de los jueces, donde las culturas circunvecinas
discriminaban a la mujer, le relegaban un papel secundario y donde esto de alguna manera gravitaba por momentos también dentro de Israel. Sin embargo, debido a la conducción del Espíritu Santo, que era quien determinaba quién debía gobernar, quién debía ser el juez o la jueza y quién debía ser el profeta o la profetisa, había colocado allí claramente a Débora, quien llega a realizar un papel preponderante dentro de Israel, no solamente en la conducción como gobernadora, como jueza, como profetisa, sino que llega el momento de ir a una guerra, a una batalla, y es allí donde un personaje que has oído mencionar llamado Barak se acobarda y tiene ella entonces que ser la que comande al pueblo de Israel, que sea la que también le dé la dirección al ejército para obtener la victoria de manera interesante. Pero no se limita tampoco solo a esto. La Biblia con relación al papel de la mujer, que Dios siempre ha utilizado sus dones y talentos de una manera especial, no solo para sustituir la obra que va a realizar el hombre, sino porque la mujer es capaz de realizar una obra en ciertos momentos y lugares que solo ella lo puede realizar. Y Dios la llama de una manera especial cuando tiene algún trabajo particular extraordinario, que necesita esos dones y talentos, esas cualidades únicas que también ha colocado en la mujer de manera especial. Y noten también lo que encontramos en ese sentido en la Biblia, en el libro segundo de los Reyes, capítulo 22. Allí vamos a ver también otro momento histórico donde Dios también utiliza de manera extraordinaria a otra mujer. Libro segundo de los Reyes, capítulo 22. Y allí vamos a ver esta mención que no es casual en la Biblia. Libro segundo de los Reyes, capítulo 22. Y vemos específicamente lo que nos dice desde el versículo 14. Dice así: entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán, Asaías, a la profetisa Hulda. Hulda también fue profetisa en un momento crucial de la historia de Israel. Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Jarja, guarda. Ahí está todo el trabajo que realizó a partir del momento y cómo Dios habló de manera interesante a través de ella y la conducción profética que le dio al pueblo de Israel en un momento determinante, mostrándonos claramente que Dios no hace ascensión de personas, no hace ascensión de géneros entre hombre y mujer a la hora de utilizar los dones y los talentos que ha puesto en cada uno de manera interesante. Y vemos que cuando hay una obra especializada, Dios también se especializa, valga la redundancia, en llamar a una mujer para desempeñar un trabajo extraordinario. Y en Isaías capítulo 8 versículo 3, algo que pocos estudiantes de la Biblia se percatan, algunos pasan por alto ese detalle. En Isaías capítulo 8 versículo 3, la Biblia nos dice que incluso la esposa de Isaías era profetisa también. Mira lo que dice Isaías capítulo 8 versículo 3. Esta mención interesante, era una pareja de profetas, el profeta y la profetisa. Y así dice, por ejemplo, cuando tuvieron su primer hijo. Isaías capítulo 8, versículo 3. Dice Isaías: y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y Jehová me dijo: ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Es interesante lo que aparece en esta descripción. Recuerde, Isaías capítulo 8, versículo 3 está destacando el hecho de que aún la esposa de Isaías también fue profetisa. Vemos aquí en la Biblia diferentes momentos históricos donde Dios utilizó los dones y los talentos que había puesto siempre a la mujer en una condición especial, en su liderazgo, en los dones donde fueron traídos, y cuando con frecuencia las obviaba en algún tipo de tarea como ir a la guerra, era mayormente para su protección, no por discriminación en ningún tipo de lugar como presenta las escrituras. Ahora, en la Biblia encontramos también algo interesante. Cuando Dios crea a la mujer, encontramos que la crea con unas cualidades particulares. No crea una copia exactamente de lo que había hecho en el hombre. Necesitaba el Señor pues crear estas condiciones, estas cualidades extraordinarias. Y podemos ver en la práctica que una mujer es capaz de ver
en todo el sentido de la palabra, de ver más que un hombre. Por eso el Señor determinó claramente que no era bueno que el hombre estuviera solo. Necesita esa capacidad. La mujer ve más allá. De hecho, hay ejemplos prácticos que usted puede ver en su propia vida. Cuando de repente alguien llega presentándole un negocio al hombre y la mujer escucha de repente y luego que se va la persona le dice al hombre, mira, ese negocio no me gusta. Y el hombre le dice, pero ¿por qué no te gusta? Dame una explicación. Y porque la mujer no le da una explicación como él quiere, de manera lógica, entonces él le dice, eso es capricho tuyo. Sin embargo, solo es cuestión de tiempo para que tenga entonces ella que ponerle la mano en el hombro, porque fue capaz de ver, de discernir un poco más allá. Hay como un sentido extra que le permite, con solo ver a una persona una vez, determinar si es digna de confianza o no. Hay cualidades extraordinarias, hay una agudeza de sentido especial al ver, al oír, al percibir el cuadro completo en todo el sentido de la palabra. Esto tiene explicación desde el punto de vista incluso de lo que es la configuración fisiológica. Y es que Dios definitivamente hizo una creación especial cuando determinó pues dar al hombre también este regalo y a la humanidad, como ha sido ciertamente. Luego, por la entrada del pecado, entró cierto grado de disparidad allí que presenta la Biblia, pero esto no es razón para obviar el papel que definitivamente Dios le ha dado de poder ocupar ese puesto de liderazgo en su iglesia, de poder desarrollar una labor y una obra tan extraordinaria. Y el hecho, incluso, de que en algún momento histórico sea el foco especial de atención, eso no significa que debamos utilizar ninguna porción de la Escritura para crear algún tipo de discriminación especial. Y hay una pregunta que alguien realiza, queremos también darle oportunidad de esta pregunta. Dice, ¿por qué hay ancianos en las congregaciones que siempre están atentos a la ropa de las damas para tratar de corregirlas? Esta es una función y un trabajo que de hecho no le corresponde al anciano o a los ancianos de la iglesia. Y miren por qué, escuche la lógica de esto. Si es el anciano el que siempre está atento de cómo se viste, de qué ropa lleva, de qué esto, puede enviar o dar el mensaje de que su atención está puesta en la persona que está llevando tal o cual atuendo. Puede enviar un mensaje que no sea el correcto, de que solo está atendiendo a esa persona o a la forma como viste. Este es un trabajo que mayormente cuando hay dificultad en la forma de vestir, si alguien está con alguna vestimenta inapropiada, es una dama quien debe hablar con otra dama. Este trabajo no le corresponde a los varones, ni al pastor, ni al anciano. Es un trabajo que le corresponde a las damas, de unas con otras, cuidar y proteger esa parte. Como igual forma, si hay un varón que tiene algún tipo de recorte que debe ser llamado a la atención, algún tipo de vestimenta indecorosa, pues también debe ser uno de los varones o los ancianos o el pastor el que también se ocupe de esa parte. Así que es sumamente importante que entendamos esto de estar solo atendiendo a ciertas indumentarias o a ciertas damas. De ahí se derivan ciertos problemas y situaciones que debemos nosotros evitarlo en el nombre del Señor. Sumamente importante. También alguien pregunta, ¿el hecho de que el cabello sea el velo de la mujer, como dice el apóstol, implica algún tipo de dimensión específica, algún largo específico que deba tener el cabello de la mujer? Claro que no. Porque también encontramos en ese sentido que dependiendo de la cultura, que dependiendo de la condición, a veces hasta de la genética, son diferentes tipos de cabello, son diferentes condiciones. Hay personas que de repente pueden tener una situación que les haga cortarse a cierto nivel. Hay situaciones de salud donde incluso han tenido que quitarse todo el cabello. O sea, hay situaciones diferentes. La Biblia no se refiere a eso. Así que no debemos nosotros distraer la atención con el nivel del pelo que tenga alguna mujer de manera particular. Hay grupos extremistas, fanáticos, que a veces son dados a eso y que han hecho causar incluso hasta enfermedad. Supe de un grupo fanático, de un grupo extremista, un grupo disidente, que no le permiten a la mujer cortar ni siquiera nada, ni siquiera para nivelar nada en el cabello. Y estas tienen a veces, cuando ya tienen una dimensión tan larga del cabello, entonces tienen que hacerse algún tipo de peinado o moño que lo que le crea es una situación tanto
por el peso que éste le hace en cierta área de la nuca, como también debido a ciertas heridas que le puede provocar el mismo peso, y algunas han tenido situaciones donde luego han tenido que cortarse todo el cabello porque se le ha dañado producto de esta condición extrema. Los grupos extremistas, las personas fanáticas no son bíblicas, y si son bíblicas es solo para llamarle fariseo. Pero la persona que es equilibrada, la persona que se lleva de la Biblia, siempre verá con una actitud equilibrada cualquier tipo de enseñanza. Así que no se está refiriendo a un tipo de largo del cabello ni nada por el estilo, porque si fuera así, entonces algunas razas, como se le llama, algunas genéticas tuvieran una ventaja sobre la otra y otros estuvieran en pecado sencillamente por la condición de salud que puedan tener o por su cabello. Eso no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a la Biblia, que no sea en la mente de alguna o cual persona que tenga alguna condición extrema. Por lo que hemos visto, aunque el apóstol Pablo, según nos dice también Pedro, dijo algunas expresiones, mire lo que dice la palabra con relación a la consideración. No tenemos nosotros que ser jueces de lo que escribió Pablo, ya Pedro lo hace. En segunda de Pedro capítulo 3, mire lo que dice. Segunda de Pedro, específicamente en el capítulo 3, nos dice lo siguiente. Segunda de Pedro 3, en el versículo 16, dice lo siguiente. Como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha dado, casi en todas sus cartas y epístolas, o sea, Pedro está hablando de lo que Pablo escribió, de lo que hemos estudiado hoy. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas en estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Pedro, ya en el primer siglo de la era cristiana, entendía que Pablo había escrito cosas que los indoctos la tuercen, cosas difíciles de entender cuando usted la lee superficialmente, que si usted la aplica a sí mismo tiene problemas. Y él dice, esas cosas, los indoctos e inconstantes, esa gente que no son constantes y no que viven siempre buscándole la quinta pata al gato, que son contenciosos. Y Pablo dice, las iglesias cristianas no deben ser contenciosas. Y dice él, ellos la tuercen, esas cosas que Pablo escribió que son difíciles de entender, como también tuercen la demás escritura para su propia perdición. Noten, el apóstol Pablo definitivamente escribió algunas cosas que son difíciles de entender, que necesitamos el resto de la escritura y el resto de lo que escribió el mismo Pablo para compararlo y poderlo verlo a la luz, como lo hemos visto en este día en el estudio de la Santa Palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aunque tomar un texto aislado de Pablo pudiera mostrar o pudiera querer inferir a alguien algo de discriminación hacia la mujer, no es el sentir de la Biblia en ningún lugar y ni siquiera en los escritos del apóstol Pablo. Así que Dios nos ayude a estar basado siempre en la santa palabra de Dios, no en un texto fuera de su contexto, sino en toda la enseñanza bíblica, y a sobre todo permitir que en la congregación tanto hombres como mujeres desempeñen el papel que Dios le ha llamado conforme a los dones y talentos que le ha dado a cada uno de ellos, y la iglesia pueda crecer como el cuerpo de Cristo que es. Que Dios pueda ayudarnos a entender siempre las Escrituras, a valorar lo que nos dice la revelación y a seguir hacia adelante en la obra de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, glorificado siga siendo tu nombre para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra y tu verdad. Gracias por cada pedido, cada oración, cada clamor que mostramos ante ti. Tú has escuchado, Señor, este listado y conoces también cada petición de cada amigo y hermano que se ha conectado y cada clamor que te elevan, cada plan, cada proyecto, cada familia. Pero especialmente te ruego por su salud y por cualquier emergencia que estén enfrentando donde necesiten tu pronta intervención. Te ruego, Señor, que le des un día de victoria a todos aquellos que han puesto su confianza en ti y que entienden que las peticiones que hemos elevado ya están siendo respondidas de lo alto de acuerdo a tu voluntad. Gracias por fortalecer nuestra fe con el estudio de tu palabra y por traer claridad a nuestra mente. Acompáñanos nueva vez mañana para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús.